Ok, primera cosa, me está fallando mucho Teams. Quiero suponer que no es el problema del internet, sino hay otro problema interno. Entonces, el, el detalle es de que si la clase no se graba, porque les digo, ahorita tuve muchos problemas, pues igual puede ser, o sea, si no la llego a subir al rato, pues puede ser porque simplemente no se grabó, ¿no? Y pues ya no habría manera de hacerlos. Avisos, de la carta de las peticiones que hicieron con la jefa de sistemas y que lo pasó con mi jefa de básicas y que luego me lo pasó a mí. Mi jefe lo que estuvimos platicando es que pues la solución más óptima es de que se supone que les van a asignar un un asesoría. El término correcto es asesoría. Va a buscar mi jefe a alguien que pueda darles una asesoría académica y pues ya yo creo que ya él me avisaría, ¿no? De cuándo, quién y cuándo podrían darles las asesorías académicas. Eso obviamente pues sería fuera de clase. Y en ese sentido yo creo que también es bueno que sea alguien más porque igual pues lo más seguro es que yo les repetiría pues lo mismo que les he dado en clase. Entonces, pues no funciona. Entonces, pues lo correcto es eso, de que vean con otra persona. Obviamente la clase la seguirían llevando conmigo, yo seguirían aplicando exámenes y seguirían haciendo las prácticas, o sea, porque llevarían el curso conmigo. Eh, Al final, recuerden que esto es como funciona el sistema, ¿no? El sistema funciona de que lo intentas con un docente. Si no funciona, pues lo intentas con un segundo y si no vuelve a funcionar, pues lo intentas con un tercero. Y ya son todas las oportunidades que existen, ¿no? Entonces, sí es importante porque al final, pues es como que es la manera que se tiene de generar educación colectiva, ¿no? Entonces, pues es importante que lo vean desde ese punto de vista, lo cual obviamente pues, se supone que funciona en la mayoría de los casos. Este, ¿Qué más? No sé qué dudas tengan acerca de las prácticas. Se supone que la unidad 3 ya acabó, o sea, la unidad de lógica matemática, que es la más complicada, sobre todo porque eh, hay varios estudios a nivel de educación básica, o sea, sobre todo en la educación secundaria, donde dice que sí hay serias deficiencias en cuanto a pensamiento lógico matemático. Entonces, este, es un detalle que traen muy fuerte en los niveles básicos. Entonces, pues ya obviamente, como dice alguien, no te puedes regresar para allá, ¿no? Y pues ni modo, ¿no? O sea, hay que, con lo que se tiene, pues hay que trabajar. Entonces, sí, son cosas que hay que subsanar y se lo digo por experiencia. Yo cuando llego a la maestría, cuando llego al tecnológico, no había tenido ni siquiera maestro de matemáticas en la prepa, o sea, el maestro llegó en la última semana a ponernos 6 a todos, ¿no? O sea, ni siquiera tuvimos maestro. Pero sí es posible, ¿no? Yo creo que se puede superar y yo creo que es parte de tu formación. La maestría pasó igual, ¿eh? La maestría cuando llegué no le entendía a los profesores y pues fue mucho por esa, pues de esas precisas razones por lo que les hago mucho hincapié en que muchas de esas cosas pues es factible. O sea, realmente uno llega mal. Incluso cuando terminas la carrera llegas mal, pero pero pues sí es mucho, es una gran, es mucho de ti, o sea, y eso te ayuda muchísimo y en los años que tengo me ha ayudado muchísimo y esperamos que les pueda servir a ustedes. ¿Dudas acerca de la tercera unidad, compañeros? ¿Dudas? ¿Ya empezaron? Yo en el
Experimento 3 de la práctica 2, Ajá, donde dice que desarrollemos una historia de los modos de Toledo-Tollens y sus variantes, y al ajá. final dice que las desglosemos en expresiones lógicas y demostrando la lógica matemática. Eso también se va a hacer, ¿verdad? No, sí, pero básicamente lo único que se refiere es que las colorees, ¿sí? O sea, que digan, en realidad, esa, la práctica, a ver, de nuevo, el práctica es cuando se supone que definen los modos lógicos, ¿verdad? Donde le dices que esto es un tolendo tollens, esto es un ponendo ponens. Lo único que tienes que hacer es encontrar o tú inventar la frase en donde las proposiciones con color, nada más que indiques que esto es un ponendo ponens, un tolendo tollens. Básicamente lo que voy a calificar es ver la frase y ver si realmente estás identificando el modo de razonamiento, ¿sí? Un ponendo pones, ¿cómo es el razonamiento? Hice bien mi trabajo, saqué buena calificación. El hecho, hice bien mi trabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberías de obtener? ¿Cuál es el Una, razonamiento? una calificación. Exacto. ¿Sí me explico cuál es la idea? La idea es de que, ¿cómo puedes ver en un texto? O sea, a ver, regresando, por ejemplo, a lo que vemos en las noticias. Todos, quiero suponer que han visto lo del problema del metro que pasó en Ciudad de México, ¿sí? Entonces dices, eh, el metro tiene un seguro de vida, por cierto. Cuando te subes al metro y te llega a pasar algo, este, hay un seguro de vida que te van a cubrir. Entonces ahorita, creo que el seguro de vida, o sea, dices, si me subo al metro y me pasa algo, entonces me dan un seguro de vida. Pasó algo, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es el razonamiento que tengo que tener? Que me dieron un seguro de vida. Les van a dar, creo que son 680 y tantos mil pesos. El problema es que están diciendo que no es suficiente. De hecho, ustedes cuando se suben a un taxi o cuando se suben a cualquier transporte público, un autobús o demás, ¿saben que deben de tener un seguro de vida o un seguro de daños? De hecho, si alguna vez quieren, digo, porque alguna vez me tocó ir a una persona, decía, ay, pues me voy a meter al negocio de andar llevando niños, ¿no? De, voy a su casa, los recojo y los llevo a la escuela, ¿no? Las famosas camionetas amarillas para transporte escolar. ¿Sabían que tienen la obligación legal de pagar un seguro? ¿Sí sabían eso? ¿O no sabían, No, compañeros? profe. ¿Sabían eso? Tienen la obligación de tener un seguro. ¿Por qué razón tienes que tener un seguro? De hecho, si compras un auto y sales a carretera, tienes que tener seguro. Si te detiene una patrulla y no tienes seguro, te va a multar. Tienes la obligación de estar asegurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pasa algo, alguien debe de responder. Que digas, oh, pues mi carcachita muy a fuerzas arranca, pues sí. Pero de nuevo, si entendemos por qué la lógica de que tengan que tener un seguro. Sí. ¿Sí, compañeros? Porque puedes atropellar a una persona, o sea, de nuevo, son los modos, modo tolendo tollens, negando niego. Negando niego es si tengo un seguro, entonces, ¿cómo se llama? Se puede eh, responder a un accidente. No tengo un seguro. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues no vas a poder responder a un accidente. Atropellas a alguien, nadie va a responder. Te estrellas contra algo y tienes algo, nadie va a responder. Entonces,
Si tienen la idea algún día, esperamos, de tener su carro y demás, tengan la idea de que también tienen que tener. O sea, hay un modo lógico que te dice que tienes que tener por ejemplo, cuando compras una casa a crédito, por fuerza tienes que comprar un seguro, porque la gente que te da crédito tiene seguros, por si te pasa algo y no pagas, o simplemente te escondes y no pagas, tienen seguros que les permitan pagar. ¿Sale? Y de hecho también hay cierta lógica. Una pregunta, cuando te dicen que si quieres un seguro y que no revisan el buro de crédito es la lista de los que nunca pagan o de los que no pagan. Una pregunta, si te dan un seguro o si te dan un crédito y no te exige puede ser que no pagues, ¿cómo crees que sean esos seguros o cómo crees que sean esos créditos? Muy altos. O sea, vamos, todo tiene una lógica. O sea, dices, ¿qué es lo que cuesta más caro? Pues lo que tienes, ¿cómo se llama? O sea, si alguien te dice, pues no te voy a revisar el buro de crédito, eso significa de que el riesgo que es un problema lógico, que es una forma, es un axioma lógico de que dices, si el cuate no me paga, por lo tanto tengo que tener un interés más alto, es decir, un préstamo muy caro. ¿Sí? Y es un modo de razonamiento, es un modo poniendo ponens. Es decir, no me paga, por lo tanto le pongo un interés más caro. O sea, algo falla y por lo tanto si eso falló, por lo tanto lo otro sí tiene que aplicar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a pedirle a ustedes? Es que les pongan colores para indicar si realmente entendieron de qué se trata el razonamiento. ¿Sí? O sea, por ejemplo, traté muy mal a mi novia. ¿Cuál es la conclusión? Pues me va a dejar. Si tratas mal a tu novia, te va a dejar. Traté mal a mi novia, ¿cuál es la conclusión? Pues que me va a dejar. Que te va a dejar. ¿Están de acuerdo? De hecho, lo que me dice mi jefe de que les ponga un, un asesor es un modo, Tolendo Ponens. ¿Por qué es un modo Tolendo Ponens? Negando afirmo. A ver, se los explico porque es un Tolendo Ponens. Es un Tolendo Ponens porque significa que si no me entiendes a mí, entonces por lo tanto esperamos que le entiendas. Deberías de entenderle al otro profesor. ¿Sí me explico? Por eso es un Tolendo Tolent. Algo falla, entonces por lo tanto tiene que entrar lo otro. Los seguros es un Tolendo Tolens. Tolendo Ponens. Es decir, algo falla y por lo tanto tiene que ser lo otro. Un seguro es algo puede fallar y por lo tanto tiene que entrar otra cosa, ¿no? Tienes que protegerte de otra manera. ¿Sí queda la lógica o no queda la lógica? Clara. Compañeros, Sí, profe. ¿sí queda la lógica? ¿Sí? Entonces depende no me pagaste, por lo tanto no te entrego el producto. Ese es un Tolendo Tollens. Algo se niega, el producto también se niega. ¿Sí? Entonces, si se fijan, hay varios modos. Y eso es lo que quiero que identifiquen en el lenguaje. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros? Gracias. Sí, no, al contrario. ¿Alguna otra duda? ¿Hasta cuándo tenemos para subir las prácticas, profe? Hasta el viernes. Hasta el viernes, ya está, profe. El viernes a las 12 del día, que es cuando califico. Bueno, no, después de ustedes, a las 11. ¿Va a haber examen? No. ¿Cómo? Sí, No va a claro haber que va a haber examen, ¿verdad? examen. ¿Cómo? No va a haber examen.
Claro que sí, el examen es el viernes. Ah, ok, perdón, no había visto las fechas. Bueno, ya está, gracias, profe. Sí, no lo he subido, pero sí, el examen es el viernes. Sí, el examen es el viernes, no sé, no, eso no hay duda. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, compañeros? Ok, ¿ninguna otra? 1, 2, 3. Ok. Entonces, bueno, si no hay ninguna duda, de nuevo, y también creo que queda esa duda de que cuando les digo que pongan el micrófono porque estoy cercano a la calle, y aparte para que se escuche bien, voy a empezar a grabar el micrófono, obviamente interrumpe las bocinas y pues obviamente no los escucho, ¿no? Pero bueno, que son de esas cosas que dije, bueno. Ok, entonces, terminamos la unidad 3. Repasando rápidamente, la unidad número 1, ¿qué es lo que teníamos que haber aprendido? Unidad número 1, de que no todas las cosas se hacen de la misma manera, ¿sí? De que nos enseñaron a contar de 10 en 10, pero se puede contar de 2 en 2, se puede contar de 5 en 5, se puede contar de 8 en 8, ¿sí? Muchos dicen que si hubiéramos tenido 3 dedos en cada mano, pues estaríamos contando en base 10, ¿no? En base 6, ¿sí? Entonces, bueno, ese es interesante porque al final de cuentas, ustedes van a vivir en un mundo, bueno, la carrera de sistemas es un mundo heterogéneo, ¿no? Yo recuerdo que cuando entré eran máquinas mainframe, entonces eran máquinas, ¿cómo se llama? Máquinas que, muy grandes, que una sola máquina la utilizaban varios, y que todavía, obviamente, todavía existen. O sea, hay máquinas muy grandotas. Este, Luego nos tocaron los PC. Nosotros nacimos con las PC. O sea, la PC se inventa en 1980. Cuando llegamos al tecnológico, se compraron las primeras dos PC. Eran dos PC para 600 alumnos. Wow, era horrible. ¿Sí? Entonces, eso es lo que aprendimos en la primera unidad. Primera unidad, de que contar se puede hacer de muchas maneras. Y eso es útil para ustedes, ¿por qué? Porque la computadora no cuenta en decimal, cuenta en binario y cuenta en bases derivadas de la base 2, en base 8, en base 16. Entonces eso es útil para ustedes. Pero también es útil para ustedes el concepto de que no todo siempre va a ser igual. O sea, por ejemplo, algunos de ustedes se van a dedicar a programación de móviles, algunos de ustedes se van a dedicar a programación en servidores, algunos de ustedes, y así. O sea, van a trabajar, por ejemplo, en ambientes operativos Mac, en ambientes operativos Android, Windows, Mac, etcétera. Hay muchos. Entonces, cada uno de ellos, pues uno tiene que adaptarse, ¿no? Entonces, la lógica es la misma, lo que cambia es simplemente el contexto. Unidad número 1. Unidad número 2, conjuntos. Los conjuntos también nos permiten organizar. ¿Sí? Les digo, yo tengo, por ejemplo, 90,000 fotos y todas están organizadas. ¿Sí? Todas están en conjuntos, subconjuntos, y hay intersecciones, por ejemplo, en las fotos, cuando hay una intersección, pues muy fácil, cuando en la misma foto salen dos personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo fotos familiares en donde salen gente de diferentes, o sea, nosotros, la familia de mi hermana, etcétera. Entonces es una foto intersección. Complemento los que no salieron en las fotos. ¿Sí? El universo, pues todas las personas que queremos, o las cosas o los lugares que queremos que salgan. ¿Sí? Entonces, conjuntos en computación es súper importante porque toda la información se organiza mediante conjuntos. Entonces, ya no vimos por falta de tiempo y porque no viene en el programa, pero cuando lleguen a base de datos, espero que vean álgebra relacional, que vean álgebra, que vean que es conjuntos, cálculo relacional de tuplas, que es conjuntos, ¿sí? Digo, porque después nosotros vemos los grupos de base de datos y llegan los muchachos de que, no, tengo mi examen de esto y no lo sé, ¿y quién me lo hace? Le pago porque me lo hagan, pero que eso está mal, ¿no? Porque significa que no los estamos enseñando bien. Porque pues sí deberían de,
o simplemente pues el muchacho no tiene habilidades, ¿no? Segunda unidad. Tercera unidad, la lógica matemática. ¿En qué se aplica? Pues en todo. Se aplica en la programación, se aplica en la inteligencia artificial, se aplica pues en todas las materias en realidad. Aclarando qué es lo que está detrás de, ¿sí? En las reuniones de egresados, y me consta porque yo también lo dije alguna vez, yo recuerdo cuando egresé del tecnológico, en 1990, terminó la carrera, en 91 me titulo, recuerdo que hago una encuesta en el 92, 93, y digo, ¿qué aprendí en el tecnológico? Y pongo, nada, todo lo que aprendí no me sirvió absolutamente. Claro que les digo, 93, 28 años después, y ya con un poco más de madurez, te das dando cuenta y dices, no, es que sí, la verdad sí aprendí, o sea, sí, ya sea por el docente o por simplemente por los trabajos que tuve que hacer, pues desarrollé una lógica matemática, desarrollé varias cosas. Entonces sí, obviamente sí, sí, sí me sirvió. Sí me sirvió bastante. Entonces, unidad número 4, ¿qué es lo que tiene que ver con lógica digital y álgebra de Boole? Entonces, pues en esta unidad, todos los que alguna vez en el CBETIS o en el bachillerato llevaron carreras relacionadas con electrónica, o sea, todos los que llevaron mecatrónica, llevaron electrónica, cosas por el estilo, incluso posiblemente algunos que llevaban computación, ya llevaron este tipo de cosas, lo que es la lógica booleana, suma de binarios, multiplicaciones de binarios, todo este tipo de cosas. Eh, Hasta el curso pasado, normalmente yo les daba la oportunidad a todos los que, de hecho viene en el manual, de que los que llevaban electrónica pudieran exentar la unidad haciendo un prototipo. Lamentablemente, ustedes, la actitud pues ha sido así de que, pues no. Entonces, no voy a exentar a nadie, o sea, todos van a tener que hacer prácticas y voy a tener que quitar eso por cuestión de por la situación que se ha dado con ustedes y conmigo. Pero bueno, era muy bonito porque los que tenían habilidades de electrónica pues podían aprovecharlas, ¿no? Y pues aunque de todas maneras se les debe de hacer fácil, pero pues bueno, ya no tenían que hacer las prácticas. Nosotros sabemos que las computadoras utilizan un sistema binario, ¿sí? Porque es obviamente un sistema más sencillo de identificar y es más fácil evitar errores, ¿sí? Es como, por ejemplo, es más fácil decir claro, oscuro, bonito, feo, costoso, barato, ya, o sea, dos estados. Y en medio, pues es muy complicado. O sea, cuando tienes 2, 3, 4, 5, pues es muy complicado. Ahora, el concepto de binario, de que hay una cosa muy importante. En realidad, nosotros podríamos haber hecho computadoras, de hecho, existen. Hay computadoras que se han hecho con agua, hacen tuberías. Entonces, cuando pasa el agua es un 1, cuando no pasa el agua es un 0. Hay computadoras que es computadoras ópticas. Cuando hay luz es un 1, cuando no hay luz es un 0. O sea, por ejemplo, las fibra óptica, eso hace. O sea, cuando pasa la luz es un 1, son unos. Cuando no pasa la luz son ceros. ¿Sí? También se podría hacer, por ejemplo, con sonidos. Cuando es completo, cuando hay ruido es 1, cuando no hay sonido es 0. ¿Sí? Entonces se implementaron, incluso se implementaron computadoras por ejemplo, Charles Babbage, a finales del siglo XIX, cuando hacen los primeros censos en Estados Unidos, las tarjetas perforadas y todo ese tipo de cosas. Una tarjeta perforada también es una lógica digital. Si hay agujero, es 1, si no hay agujero es 0, ¿sí? Y entonces eran computadoras que se hacían con engranes, que se hacían mecánicamente. Ahora, hasta los años 1930, 40, que que la electrónica empezó a avanzar más, que el manejo de la electricidad se empezó a controlar, se vio que era una manera más práctica, ¿sí? Porque los otros eran experimentos y no era muy práctico. Era más práctico
implementar el sistema digital con electricidad, en el cual tal voltaje es un 1, tal voltaje es un 0. Y eso es lo que realmente vemos en las computadoras que nosotros usamos. Más bien las computadoras, no, en todos los dispositivos electrónicos. ¿Sí? Charles Boyle, en el siglo XIX, se da cuenta, George Boyle, de que la lógica matemática, la lógica que vimos del AND, el OR y el NOT, concordaba perfectamente con las operaciones binarias. Es decir, cuando tengo un AND, tengo un y, una proposición de conjunción, se comporta como una multiplicación binaria. Cuando tengo un OR o un O o una disyunción, se comporta como una suma binaria. Entonces vio que la lógica proposicional se podía implementar en máquinas, y de hecho el sueño, si es posible que tengan la oportunidad de buscar en la red, o igual si tengo la oportunidad también se la subo, de que vean la película La Máquina Enigma, que por necesidades de la Segunda Guerra Mundial se dieron cuenta de que necesitaban una máquina para poder vencer a una máquina. Entonces los alemanes tenían una computadora de encriptación mecánica, y la gran aportación de los británicos, incluso también los mismos alemanes también empezaron a trabajar sobre eso, es hacer máquinas electrónicas, más bien máquinas eléctricas que pudieran generar miles de operaciones, que es lo que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, de nuevo, Ball establece en el siglo XIX que lo que tenemos en lógica, el AND, el OR, el NOT, se puede pasar a binario, y como se puede pasar a binario, pues yo puedo hacer cosas lógicas por medio de matemáticas. Y entonces, recordamos lo que les comentaba, ¿qué es la computación? Pues es el arte de contar. No es el arte, es la ciencia de contar, matemáticas, pero visto obviamente como una área menos difícil, menos purista que las matemáticas estrictas, ¿no? O sea, realmente la gente de ciencias de la computación son matemáticos. Nada más que son matemáticas muy aplicadas. De hecho, la UNAM tiene en su carrera de matemáticas, tiene un área que es matemáticas aplicadas, que no es otra cosa más que computación. Digo porque yo tuve amigos que eran de esa área. Entonces, de la primera unidad recordamos que, bueno, Ball, de ahí viene lo que vamos a entender como binario, como booleano. Viene de Ball, del apellido de ese matemático. Y él define de que todas sus operaciones y todo lo que va a hacer está determinado en base a la base 2. Recordábamos la base 2 porque es lo más sencillo, ¿sí? Sí, y recordemos que las máquinas, el día que nosotros podamos tener máquinas tan poderosas, que de hecho tiene que ver mucho con lo que le llaman la computación cuántica y todo ese tipo de cosas, donde ya no usemos la base 2, que podamos usar la base 8, la base 10, lo cual no sería muy práctico. Yo creo que como hemos invertido muchísimos años en la base 2 y sus variantes, yo creo que seguiríamos con bases que serían la base 8 o la base 16, ¿sí? Entonces, el concepto de bit, que viene de la contracción de binary digit o dígito binario, recordemos que cómo medimos incluso las medidas en las que almacenamos, ¿no? O sea, lo que se guarda en una computadora son los bits. 8 bits determinan un byte, y luego ya de los bytes pues empezamos a guardar bytes y bytes y bytes. Un byte no es otra cosa más que 8 bits, ¿sí? Y luego de los 8 bits vienen los conceptos de palabra, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver con los tamaños de las computadoras como las usamos? Por ejemplo, todo el mundo ha usado computadoras de 32 bits, de 64 bits, y se dice que entonces la palabra es 32, la palabra es 64.
Una palabra estaría compuesta por bytes. Una palabra de 32 bits tiene 4 bytes. Una palabra de 64 bits tiene 8 bytes y tiene 64 bits. O sea, ¿sí? Recordemos que si tú ves un disco duro, obviamente no vas a ver los ceros y unos. Lo que existiría realmente, pues sería corrientes eléctricas. Una corriente eléctrica de que dependiendo del valor se considera como un 1 y dependiendo del otro valor se considera como un 0. Ahora, podemos ver que estas tablas, la tabla del AND, del OR y del NOT, son exactamente iguales a las que vimos en la unidad número 3, con la diferencia de que ahora en lugar de usar los valores de falso y verdadero, utilizamos 0 para falso y verdadero un 1. Pero fíjense que también funcionan como operaciones. Si vemos la de LAN y decimos que LAN funciona como un POR, 0 por 0 te da 0, 0 por 1 te da 0, 1 por 0 te da 0 y 1 por 1 te da un 1. El OR funciona como un más, 0 por 0 más 0 te da 0, 0 más 1 te da un 1, 1 más 0 te da un 1 y 1 más 1 te da un 1 y hay un acarreo. ¿Sí? Como lo que hacíamos en la base 2. Aquí les puede servir mucho todo lo que vimos en la primera unidad. Obviamente que les tiene que servir. Y es muy interesante porque si se fijan, entonces la lógica matemática también se representa como operaciones binarias. ¿Sí? En el caso del NOT, pues es un simple complemento. Si es un 0, se pasa a un 1. Si es un 1, se pasa a un 0. ¿Sí? Y pues estas tablas prácticamente son las mismas que ustedes ven allá. Entonces, la única diferencia es, les digo, la manera en que están representando el binario. ¿Sí? Si, por ejemplo, tienes la tabla de función de esto, hay una cosa que también es interesante, que es el concepto de precedencia. El concepto de precedencia significa que si tú tienes varios operadores, ¿cuáles van primero y cuáles van después? Es un concepto que se supone que debieron de haber visto desde la secundaria. Y les dice que, por ejemplo, si tengo 5 más 3 por 8, primero multiplicas el 3 por 8 y después le deberías de sumar el 5. ¿Sí? Y que si quieres cambiar el concepto de precedencia, para eso están los paréntesis. Los paréntesis te cambian el sentido de la precedencia. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, la tabla de verdad pues funciona igual que las tablas de verdad lógicas. X, Y, Z, todas las combinaciones, como son 3 elementos, son 2 elevado a la 3, serían 8. Recuerden que es 2 elevado al número de entradas o el número de variables, que en este caso son 3 variables, 2 a la 3 serían 8. Si tuviéramos 2 variables serían 4. Si tuviéramos 5 variables serían 32 posibles combinaciones. La Z se niega, es decir, si este es 0, este es 1, este es 1, este es 0, 0, este es 1. Esta es la operación de X por Z, negada. Si se fijan, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0 y así sucesivamente. Esto, el valor de esto se le suma el valor de Y, es decir, 0 más 0 te da 0, 0 más 0 te da 0, es 0 más este 0 te da 0, 1 más un 0 te da un 1, ¿sí? Y de hecho es interesante porque ustedes pueden entender la lógica matemática como proposiciones de verdad, donde tienen falsos y verdaderos, o lo pueden entender como operaciones binarias. Es igual la gran aportación, fue la gran aportación de Josh Ball, el entender esto. De nuevo, pero la parte más importante cuando Bull dice, es que esto es matemáticas. Pues lo interesante de eso es que se comporta como matemáticas. Es decir, nosotros sabemos que si multiplicamos un valor por 1, te da el mismo valor. Si multiplicamos un valor de 0, te da 0. Si multiplicas un número por sí mismo, se le llama idempotencia, que en este caso está asociado al 1 o al 0. O sea,
Si multiplicas 0 por 0, 0 por 0 por 0 por 0, siempre te va a seguir dando 0. Si multiplicas 1 por 1 por 1 por 1, siempre te va dando 1. Entonces, todas estas identidades o reglas que puedes comprobarlas con las tablas de verdad, igual lo podemos ver como el bicondicional. El bicondicional te dice que si lo del lado izquierdo de la igualdad te da el mismo valor de verdad que lo del lado derecho, entonces es cierto, es comprobable y es cierto. ¿Sí? Y entonces, al definirlo, tú podrías, si al generar las tablas de verdad te dieran tautologías, es cierto, es comprobable. ¿Sí? Eso es muy importante porque, de nuevo, ¿qué es lo que nos sucede? Por ejemplo, les decía de que estuve grabando las 2 sesiones anteriores y me salió mal. Alguien puede decir, oye, pero si yo hice Teams, si yo lo hice bien. Hay una cosa que es importante en la computación. Tú no haces todo el programa. O sea, aunque tú hagas una aplicación que diga se hice Teams, en realidad usaste programas de otras personas. ¿Sí? O sea, hay un programa que me permite acceder a la memoria y que me permite guardar cosas. Directamente cuando ustedes usan un lenguaje de programación, realmente no lo hacen, usan programas sobre programas para poder hacer algo. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, si me falla Teams, aunque lo hayas programado bien, la gente que hace las otras cosas que no hiciste tú, pudo haber tenido algún problema o algún error. Entonces, eso nos hace en nuestros sistemas, nuestras expresiones más complejas. ¿Sí? Algo muy importante en la lógica de Boyle es el concepto de optimización. Vamos a ver cuál es el concepto ingenieril de la optimización. ¿Sí? Tú puedes tener algo que sea, que funcione, ¿vale? Como la línea del metro funcionando. Entonces, tú, hay maneras de hacer las cosas. Hay hay dos términos. Uno, las cosas funcionan, ok, perfecto, pero de que funcione no significa que sea la mejor manera. ¿Sí? Por ejemplo, una de las grandes ventajas que obtienes con la educación a distancia, como ahorita, es de que puedes accederla cuando tú te sientas mejor para oírla. O sea, venimos de un sistema presencial, porque recuerden que tenemos una herencia de milenios, o sea, hay escuelas desde hace 3.000, 4.000 años. Y en todo es igual, o sea, hay un cuate que te enfrente y que te enseña. Pero no necesariamente es la manera más óptima. ¿Por qué? Porque las personas, incluso la misma persona, se supone que tu mejor momento para aprender es en la mañana, temprano. Pero hay otra que quizás se comporte de otra forma, o igual trabajas en la mañana. Entonces, a la hora que puedes aprender es en la tarde o en la noche. Entonces, se piensa en formas de optimización. Por ejemplo, nosotros, cuando empezó el tecnológico en 1970, a las personas, la manera que tenían de inscribirlo eran, ponían una secretaria en el patio donde tienen adelante de la cafetería, donde está la hasta bandera, donde están las letras del TEC, ponían a una serie de secretarias con su escritorio y una máquina de escribir. Las secretarias usaban unas formas ya hechas y y dependiendo la carrera que fuera, te tenías que formar con una secretaria para que te hiciera tu horario. Eso podría llevarte, no sé, 3 horas, 4 horas. A mí me pasó que fuimos al experimento que cuando me inscribí en 1986, que fue, empezamos a usar computadoras, tardamos 5 días
y tardamos, en total, juntando todos los días, tardamos alrededor de 48 horas en poder inscribir a 2,000 alumnos. En 1998, a mí me tocó ser responsable de la inscripción de alumnos directamente, es decir, iban al centro de cómputo, entraban directamente al programa y se inscribían. 3,600 alumnos los logramos inscribir en 8 horas, lo cual obviamente es más óptimo. Y lo que intentas hacer es simplificar. Actualmente, tú podrías inscribir a todos los alumnos del TEC con los servidores adecuados en un día. En menos de 8 horas podrías, o sea, ya existe la tecnología, ya solamente el problema está de que el tecnológico tenga esa infraestructura, pero prácticamente la tecnología te permitiría inscribir a todos los alumnos en 1 hora. Digo, el internet permitiría que todos se inscribieran, ¿no? Claro, habría que ver que las máquinas soporten eso, pero bueno. Ok. ¿A qué vamos? Vamos a que este tipo de cosas es lo que nosotros vemos en los procesadores. O sea, cada vez los procesadores tienen más compuertas, más elementos, precisamente porque los ingenieros utilizan más matemáticas para simplificar. ¿Cómo qué es lo que entendemos por simplificar? Tengo esta expresión, x más y por x más y negada por xz y todo esto. ¿Sí? El más significa el OR, lo que no viene aquí significa el AND, y este es el NOT. Aplico leyes de De Morgan, esto de aquí. Las leyes de De Morgan me dicen que una conjunción es una disyunción, pero con sus elementos negados. Entonces, cambio lo que tengo aquí, que tengo en bueno, cambio esto que tengo de esta parte, cambio estas dos cosas. Bueno, esto lo dejo igual, pero esto de aquí lo cambio por más bien, aplico, aquí está, tienes el negado x más z, debería de ser esto de acá, como que hay un término raro aquí, porque esto es esto es esto de acá, esto es esto de acá, y esto de aquí es un negado, sí, obvio. De nuevo, esto es una multiplicación y lo estás cambiando por una suma, ¿sí? Pero lo estás cambiando por una suma en donde en lugar de tener el x como lo tienes el x contrario, y el z en lugar de tenerlo negado, pues lo tienes normal, ¿sí? Es como que digas, una suma es lo mismo que una resta, o que de realidad sí lo es, lo que pasa es que es el complemento de, ¿sí? O sea, muchas veces, por ejemplo, hay matemáticos que dicen, solamente existe una operación suma. Entonces la suma, 12. Entonces, nosotros podemos ver que, por ejemplo, una resta es lo mismo que una suma, pero en lugar de tener todos los términos positivos, pues tienes algunos términos negativos, pero sigue siendo una suma. Una multiplicación es una suma, ¿sí? Porque cuando digo 5 por 3, en realidad estoy diciendo 5 más 5 más 5. Y una división también es una suma. Cuando digo 5 sobre 3, en realidad estoy diciendo 1 sobre 3 más 1 sobre 3 más 1 sobre 3 más, o sea, 5 veces, ¿sí? Entonces lo que haces es este término de aquí, esto lo simplificas y queda esto de aquí. Luego, lo que te dice es que utilizas la propiedad distributiva. La propiedad distributiva lo que hace es multiplicar esto por esto. Entonces, si multiplicamos, decimos 5 por 5, ¿recuerdan los binomios? El 5 por 5 te da esto. Más bien, x por x te da xx.
Luego sería y por x te da esto. Bueno, esto sería este multiplicado por este. O sea, este por este te da esto. Esto por esto te da esto. Esto por esto te da esto. Y este por este te da esto. Si utilizamos las leyes anteriores, o sea, las leyes que tienes aquí, te das cuenta, y de eso también lo vemos en la lógica, te das cuenta que cuando multiplicas y por y negada, cuando lo multiplicas, eso te da por fuerza 0. Cuando multiplicas x por sí misma te va a dar x. Entonces esto de acá lo simplificas a esto. Cuando a algo le sumas un 0, pues es como si no le sumaras nada, ¿no? Entonces digo, tengo 20 pesos y mi compañero no tiene nada, pues en realidad seguimos teniendo 20 pesos, no tenemos algo más. Entonces lo que haces aquí, esto, factorizas, como aquí hay un x y aquí hay un x, factorizas esta x, este 0 de acá lo eliminas y te queda esto. Luego de esto, sabemos que en la suma, y más y, eso se convierte en un 1, ¿sí? Entonces te quedaría un 1 que multiplica x, y luego sabemos que x más x siempre te va a dar el valor de x, que es también una de las reglas que vienen anteriormente, ¿sí? O sea, de nuevo, esto de aquí por regla, esto se convierte en un 1. Cuando multiplicas x por un 1, pues te va a dar el valor de x. Entonces te quedaría x más x. Entonces te quedaría, se simplifica y te queda esto. Es decir, de todos estos de acá, se simplificó esta parte. Y nada más te queda lo de este lado. Ahora, si lo vuelves a multiplicar, te queda x por x, te queda esto, x por z te queda xz, x por x negado se da 0. Ya lo mismo que pasó, esto lo mismo que pasó aquí arriba. Se fijan, y por y negada te da 0. X por x negada te da 0. Eso significa de que como esto se vuelve 0, 0 más algo, puedes quitar el 0, se simplifica. Y al final, toda esta expresión de aquí se convierte en esto de acá. ¿Sí? Es decir, en lugar de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 operaciones, recuerden, cada uno de estos son operadores, nada más haces uno. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que en lugar de utilizar 8 compuertas, 8 operadores que vamos a ver más adelante, utilizas uno solo. Eso es la parte importante e interesante de la lógica booleana. Utilizas todo lo que viste en matemáticas. O sea, yo recuerdo de mis clases en la prepa que cuando me ponía con el profesor, cuando tuve profesor, y que nos poníamos agarrábamos el polinomio y empezábamos a simplificar, pues era bastante, bueno, en lo particular, pues me encantaba, o sea, era muy bonito porque yo creo que es parte de tu idea de que seas ingeniero, ¿no? De que dices, tienes un problema y lo puedes hacer las mismas cosas, pero con menos elementos, ¿sí? Y eso no nada más se aplica en el trabajo, se aplica en la vida real. O sea, yo cuando viajo optimizo mucho, trato de optimizar mucho, y de hecho parte de cómo doy clases trato también de optimizar. Entonces, pues sí, obviamente implica trabajo, implica pues mucho esfuerzo, pero los resultados al final son buenos. O sea, les decía de tratar en inscribir personas, ahora podemos hablarnos una hora, si quisiéramos. Digo, si tuviéramos las computadoras suficientes, ¿no? Bueno, la infraestructura en servidores, ¿no? Pero, y por ejemplo, en el caso de ustedes que nacieron ya son de la era digital, optimizar es prácticamente que natural, ¿no? O sea, es obvio que que optimizan y que viven de eso, ¿sí? ¿Alguna duda, compañeros, hasta aquí? No, profe. Sí, ¿vale?
Ok, señores, entonces, bueno, ya los dejo seguir con los festejos de sus mamás. Supongo que varias materias no las tienen porque las mamás les dieron el día. Y bueno, si tienen alguna duda de las prácticas y todos, obviamente pueden preguntarme mañana, pasado, bueno, toda la semana, ¿no? Bueno, hasta el jueves, porque el viernes ya es el examen. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna otra duda, bueno, entonces asumo que no hay más. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias. Hasta luego, profe.